cuestión de que todo lo que vamos haciendo quede ya grabado y a disposición de aquellos que quieran volver a ver esta actividad que vos hoy vas a compartir con nosotros. Y por supuesto ya dejo en manos de Viviana, que de alguna manera ella hace a modo de anfitriona y presentadora de las distintas actividades que llevamos adelante. Perfecto. Bueno, darles la bienvenida una vez más a una nueva charla de este ciclo que coorganizamos entre ASAEC, Asociación Argentina de Estudios Canadienses, y el Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Rosario. Comentarles que hoy es la charla de cierre, es decir, hoy vamos a tener el placer de cerrar el programa con una charla muy especial que nos dará un querido becario desde la ciudad de Córdoba. ¿O estás en Chubut, Franco? Estoy en Chubut, en Trelew. Perfecto, en Trelew, perfecto. Bueno, como hacemos en todas las ocasiones, para dar inicio a la charla de hoy, le solicitaremos a nuestro vicerrector que dé las palabras de apertura de la jornada. Adelante, Darío. Bueno, como siempre, Viviana, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Nuevamente, Franco, te quiero agradecer este acompañamiento del día de hoy, un día, como dice Viviana, tan especial, que tiene que ver con un cierre de distintas jornadas que venimos desarrollando ya hace más de 2 años y que en realidad ha sido siempre lo gratificante, todo lo que nos permite ampliar el conocimiento, como te decía previamente, y que de alguna manera siempre hemos tenido el acompañamiento, como verás en este aula y en esta sala, de todos aquellos amigos que permanentemente se suman a la actividad que, como bien dice Viviana, ya hace todo este tiempo que yo mencioné, venimos desarrollando en conjunto entre ASAEC y el Vicerrectorado. También quería pedir las disculpas a todos por el hecho de que voy a poder estar en estos minutos iniciales, pero como bien conversábamos, la verdad que la agenda se ha compactado mucho, encima en esta semana muy particular, porque tiene 3 días hábiles, lo cual nos ha significado hacer algunos esfuerzos, pero bueno, lo que queremos siempre es estar presentes. Estar presentes, agradecer, por supuesto, estar a disposición de todo lo que podamos hacer juntos. Será un placer si algún día podés estar por Rosario, como para que no solamente nos conozcamos, las chicas se van a sonreír, porque yo permanentemente, cuando tengo la oportunidad con los distantes, digo, cuando estemos por acá, compartir un café. Hoy estaría un poco difícil porque hace muchísimo calor en Rosario, realmente las temperaturas que estamos soportando en el día de hoy son terribles, realmente es muy difícil estar en la calle o muy difícil no estar en un espacio donde tengas el acompañamiento de una climatización, porque realmente se ha puesto intenso el día de hoy. Pero sin más, Franco, muchísimas gracias, un placer recibirte en la Universidad Nacional de Rosario, gracias por estar y gracias a todo el auditorio. Voy a aprovechar para saludarlos, para agradecerles el acompañamiento, para seguramente continuar el año próximo en distintas actividades que le vamos a proponer. Pero fundamentalmente lo que quiero es desearles a todos unas muy felices fiestas, poner la esperanza y la fe en que va a ser todo mejor, que podemos entre todos salir de esta situación difícil que está atravesando nuestro país, nuestra sociedad, tratar de buscar de donde podamos, entre todos, la mayor de las tolerancias para poder convivir. Volviendo al calor, a veces las temperaturas hacen lo suyo y estamos con una térmica más elevada de lo normal. Antes que nada, poner la mente en calma y tratar de reflexionar que de la única manera que podemos avanzar, que podemos mejorar, que podemos salir, es si entre todos nos unimos, de alguna manera nos tranquilizamos y pensamos en positivo. Franco, muchísimas gracias. Auditorio, muchísimas gracias. Feliz Navidad, feliz año. Un mejor 2023 para absolutamente todos los argentinos, porque nos lo merecemos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Darío. Siempre Darío dándonos las palabras justas, seguras, certeras, que es justamente lo que necesitábamos. Reflexionando sobre el momento en que nos encontramos, al cierre de la agenda de primavera, del programa que hemos desarrollado durante este año, que hemos denominado Conectando Agendas, y que ha tenido 3 partes. Hemos transitado una agenda de otoño, una agenda de invierno, y hoy, con esta charla tan especial, estamos cerrando la agenda de primavera.
Como anticipó Darío, vamos a tener un momento de descanso, pero volveremos próximamente, ya a partir de marzo. Ustedes van a empezar a recibir, fines de febrero, la información sobre la planificación que ya tenemos armada con Olga y con la cual vamos a trabajar con Darío en los próximos días. Así que bueno, darles la bienvenida a todos. Recordar, como bien decía Darío, que muchos de ustedes nos están acompañando desde el año 2020, en el momento de la pandemia, y que nosotros agradecemos muchísimo esta fidelidad, que a pesar de las inclemencias climáticas, de distintas cuestiones que nos atraviesan y que nos acontecen, bueno, que hoy, como tantas otras charlas, porque tenemos muchas charlas realizadas durante el año, nos estén acompañando. Es casi un medio centenar de charlas y esto la verdad que nos gratifica muchísimo. Como se imaginarán, estuvimos haciendo informes, evaluaciones, balances, y por eso es que tenemos los números, las cantidades tan frescas. Bueno, sin más, le vamos a pedir a Olga Corna, presidenta de ASAEC, que haga la presentación de nuestro disertante de esta tarde. Y luego Franco comienza con su disertación. Adelante, Olga. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Como siempre, un placer, ya lo decía Darío, el día, las temperaturas no acompañan y el tema de hoy es un tema fundamental para nosotros, para todos. Esto es una cuestión planetaria y es el tema del agua. Recuerdo que en algunas ocasiones nosotros hacíamos como unas bromas con respecto al tema del agua, qué pasaba con el agua, y recuerdo alguna vez haber dicho que en cualquier momento cotizaba en Wall Street, y así ocurrió, digamos, de todas maneras. No esté bien que todo el mundo, o por lo menos por aquí, cuando uno tiene un río grande, piensa que es inacabable como recurso, ¿no? Y entonces estas cuestiones de cuidado son muy importantes. Pero lo interesante es que este joven investigador y becario para nosotros, pero investigador y que está en el sur, efectivamente, la pregunta de Vivi era muy interesante, porque estos becarios tienen que ver con dónde se reciben, con luego dónde pueden depositar toda esta gran experiencia. Digo todo esto como introducción, porque Franco es un licenciado en Geografía y Desarrollo Territorial, pero hizo toda su experiencia en la Universidad de Toulouse-Saint-Just, en Francia, y tiene un magíster en Geografía y Ordenamiento Medioambiental y Logística por la Universidad de París IV, Sorbona, y máster en Sociedades Contemporáneas por la Universidad Nouvelle Paris III. Esto es muy interesante porque uno conoce el nombre de Sorbonne, ¿no?, en Francia. Pero la Sorbonne tiene muchas particularidades, muchas partes, muchos lugares, y esto es interesante cuando alguien puede hacer puntualmente esta formación atípica para nosotros, absolutamente atípica. Tuvo estancias de formación en Laval y en la Universidad de Quebec en Montreal, en el marco de los programas canadienses Mitaco Global Link y Futuros Líderes de las Américas. Y hoy es profesor de Geografía de Espacio Mundial en la Universidad de la Patagonia, San Juan Bosco, y becario doctoral del CONICET e INTA sobre la gestión del agua en el río Chubut. Esta noción de gobernanza del agua comparada, esta noción de este término gobernanza que nosotros hemos escuchado y recorrido, sobre todo para el tema de un sistema que tiene que ver con lo que son los sistemas de gobierno. ¿Qué pasa con la gobernanza en los sistemas de gobierno? Es sumamente interesante verlo y colocado en un bien tan preciado como el agua. Hablar de la gobernanza del agua comparada y de los aprendizajes institucionales entre Argentina y Canadá nos lleva a reflexionar, y así lo veíamos con Vivi ante su insistencia para que Franco estuviera con nosotros, gracias Vivi, efectivamente tiene que ver con esta cuestión de qué suerte que Franco volvió a nuestro país y que está en el sur trabajando sobre un río como el río Chubut, y qué bueno sería que pudiera estar con nosotros visualizando todo el tema del río Paraná.
Así que como cierre del año, te digo que para nosotros es muy gratificante en muchos aspectos por lo logrado, por lo que es esta gran bitácora de recorrido temático que hemos tenido y además de posibilidades de que esto sea usado por ustedes, incluso para una cuestión cultural de acercarse a ciertos temas, que alguien joven hable del agua y que hable desde un centro de agua del Quebec y que hable de una universidad y efectivamente sea hoy un becario con todos esos títulos que he mencionado, efectivamente hace que uno piense que no todo está perdido, que como país tenemos grandes posibilidades y que en Franco tenemos una de las muestras de lo que somos efectivamente capaces de lograr si alguna vez entendemos que no debe haber grietas, sino en todo caso fisuras o a lo mejor urticarias, pero efectivamente debemos escuchar a estos jóvenes. Así que gracias, Franco, por tu disposición, que también fue un día galopado por lo que nos comentaste, estuvo tomando exámenes hasta hace un rato, y entonces nada más que agradecerte y sentirnos absolutamente fascinados con que alguien pueda decir desde el sur qué pasa en el centro casi este y qué cosas podemos aprender. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Héctor, por las palabras de bienvenida, Olga, por esta tan linda introducción. Y bueno, es para mí un orgullo compartir algo sobre un país que me ha dado muchísimo, que es Canadá, y algo también sobre este país que a pesar de sus vicisitudes nos despierta tantas pasiones. Así que bueno, esta charla sobre gobernanza del agua comparada, donde vamos a tratar de tener algunos aprendizajes institucionales llamados entre Argentina y Canadá, busca sobre todo innovar un poco en la forma que estamos viendo el agua en la Argentina. En este sentido, estoy muy agradecido a las instituciones que me patrocinan un poco en mi investigación, que son el INTA y el CONICET, a la universidad donde hago los estudios, que es la Universidad Nacional de La Plata, y en la universidad que me permite compartir lo que he aprendido en todo en este trayecto, que es la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Por otro lado, agradezco a la Universidad Laval que me acogió con mucha simpatía durante esta pasada primavera boreal. Y es un gusto estar terminando esta primavera austral con tanta agua para compartir. Vamos a comenzar, vamos avanzando un poco en la presentación. Les cuento, bueno, estuve en Canadá en esta última instancia, durante la primavera, verano, en el Centro del Agua de Quebec. El Centro del Agua de Quebec es un agrupamiento estratégico que se ha hecho alrededor del agua, que reúne a las fuerzas vivas y particularmente a investigadores e investigadoras sobre el agua desde una mirada pluritransdisciplinar, podría decir. En este centro fui recibido por una jurista muy prestigiosa que muy amablemente me invitó para descubrir qué es lo que hace con el agua un país en el cual el recurso es muy abundante, como Canadá. Para mí era todo un desafío porque yo no venía del ámbito no vengo del ámbito del derecho, pero como geógrafo, cuando analizo las cuestiones territoriales, veo que el derecho conocer el derecho resulta una pieza fundamental para comprender cómo estamos administrando los recursos hídricos actualmente en la Argentina. Es así que comencé a hacer una pequeña geografía del derecho. Y podemos ver ahí, a argumentar por qué es importante conocer el derecho desde la geografía. Si nosotros vemos o hacemos una introducción a los sistemas jurídicos que rigen en el mundo, vemos
que existe un sistema continental que nos viene heredado de la tradición europea, napoleónica, digamos, de un derecho codificado en códigos civiles, constituciones. Luego que existe también un derecho común, o el common law, que de tradición germánica, anglosajona particularmente. Luego el derecho musulmán, luego el derecho de costumbre, como podemos ver en Mongolia, o sistemas mixtos. El caso de Canadá, y precisamente de la provincia de Quebec, me interesó porque era un sistema mixto, donde el derecho, el sistema jurídico continental y el sistema jurídico de la common law o anglosajón se mezclan. Entonces, bueno, fue una primera aproximación que tuve que hacer para comparar nuestra tradición jurídica argentina de derecho continental. Derecho continental, que bueno, que se traduce por una constitución o carta magna y toda una serie de códigos y leyes escritas y bueno, que en cierta medida eh, atraviesan y regulan nuestros territorios. Es por esto que llamé esta parte por una geografía de los sistemas jurídicos, como para comenzar a comprender cómo estamos regulando hoy el agua en la Argentina. También esto nace de una reflexión que yo llamo entre la geografía y el derecho, por una propuesta que hizo la OCDE, o la OCDE, como decimos en español, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el club ese de países ricos que por ahí queremos ser parte y no lo logramos, y bueno, que tenemos, por ahí presentamos nuestras representaciones, y que, bueno, esta organización, la OCDE, hizo una serie de recomendaciones a la Argentina en materia hídrica en el año 2020. Una de esas recomendaciones fue explorar cómo se organizan otros estados, particularmente del sistema federal, en el manejo del agua. Y uno de esos estados para explorar era Canadá, asimismo Brasil o Australia. Entonces, con esta recomendación y trabajando un poco sobre sistemas de gobernanza del agua comparados, dije, voy a ver, digamos, cómo se da la territorialidad del agua en estos estados federales. Al mismo tiempo, estábamos en una contingencia. El gobierno nacional y las provincias fueron de una visita a Israel y se anunció una idea o un proyecto de crear una empresa nacional para controlar el agua en la Argentina. Bueno, esto despertó muchas oposiciones, particularmente de las provincias históricas, diciendo, bueno, el agua es un recurso de las provincias. Y bueno, y en Canadá se daba un fenómeno similar, pero que tuvo una muy buena acogida, que es la creación de la Agencia Canadiense del Agua. Hubieron algunos debates donde cómo a nivel federal iban a crear esta agencia, dónde va a estar funcionando. Pero bueno, dentro de todo se tomó como una buena medida, digamos, tener una competencia o un marco federal para la gestión del agua. Entonces, bueno, la situación o la problemática del agua, de la gobernanza, se veía como con ciertos contrastes entre ambos países. Pero bueno, más allá de estos contrastes socioambientales y políticos, como decimos que Canadá es uno de los países que mayor abundancia o reservas de agua dulce tienen, y Argentina, si bien tiene sus reservas, la distribución de los recursos hídricos es muy dispar. Bueno, ustedes podrán observar, particularmente quienes están en el litoral, digamos, la abundancia o la disponibilidad de agua que existe en sus territorios. Si bien, digamos, conocemos cada vez fenómenos de escasez o de disminución del recurso más severo, fenómenos con una severidad mayor, relacionados al cambio climático particularmente.
Pero bueno, un poco la idea era comparar estos dos sistemas federales con los contrastes históricos, económicos, para ver qué hacía un país como Canadá, con muchísima agua, pero que tiene también su sistema de provincias, un gobierno federal, y la Argentina también en este marco de federalismo. Entonces, bueno, empecé a indagar un poco sobre las bases del federalismo, que es nuestra forma de organización territorial, y comencé a analizar cuáles eran las bases del federalismo hídrico en la Argentina. Y puedo decir, a grandes rasgos, sin ser un constitucionalista experto, sino un lector de los territorios, que el federalismo en la Argentina fue un medio de constituir la unidad nacional frente al poder de centralización de Buenos Aires. Esto incide mucho en la institucionalidad del agua, que quedó como una competencia provincial, pero al mismo tiempo una responsabilidad compartida. Si vamos al caso canadiense, podemos decir que el federalismo de Canadá fue un medio de conciliar, de equilibrar y de acoger la diversidad. Podemos ver aquí en esta carta, en este mapa, la diferencia entre el Alto Canadá y el Bajo Canadá, uno anglófono, el otro francófono. Bueno, para resolver estas diferencias lingüísticas, económicas y culturales. Entonces, podemos decir que el federalismo argentino busca la unidad nacional y el federalismo canadiense busca administrar o gestionar la diversidad del país. Bueno, continuando en esta búsqueda sobre las bases del federalismo, de nuestra organización territorial, comencé a indagar sobre el estatus jurídico del agua. Y bueno, sabemos, como lo repiten muchos juristas de nuestro país, que el agua, que en el artículo 124, luego de la reforma de la Constitución de 1994, del núcleo de coincidencias básicas entre Menem y Alfonsín, y con las prerrogativas o los derechos originarios que se reconocieron a las provincias, está el artículo 124, que dice: corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios. Entonces, me pregunté un poco sobre esta noción de dominio originario, que es una noción que no viene del ámbito hídrico, sino que viene del ámbito del derecho minero, y me comencé a indagar, digamos, si este dominio originario no era un vector de apropiación privativa del agua. Conociendo en particular la situación de Chubut, donde el año pasado, digamos, hubieron serias manifestaciones contra el gobierno por la derogación de una ley que impedía la actividad minera, particularmente de empresas canadienses, en el territorio provincial. Por otro lado, seguí viendo cuál era el estatus jurídico del agua y me pregunté cómo es en Canadá. Entonces, la ley constitucional de 1867 lo proclama como una competencia exclusiva. La explotación, conservación y manejo de los recursos naturales no renovables, los recursos forestales de la provincia, son competencia exclusiva de la legislatura de cada provincia. Pero al mismo tiempo es una responsabilidad compartida donde hay, digamos, alguna injerencia federal en la navegación, un poco como nuestra Constitución. Pero bueno, fui un poquito más allá de esta noción de competencia y de dominio originario del agua. Comencé a ver, ya estudiando los casos que tenía más cerca, cómo se articula la dinámica entre las provincias y lo federal o lo nacional, en el caso de las provincias de Chubut y de Quebec. Podemos decir que en el caso de la Argentina, que tiene un régimen un constitucional bastante
rígido en la separación de competencias. Bueno, el artículo 101 de la Constitución Provincial ratifica lo que dice la Constitución Nacional, diciendo que el agua es un dominio del Estado de las aguas públicas. Al mismo tiempo que se ajusta a las normas del Código Civil, si bien el Código Civil es una competencia nacional. Pero el Estado provincial promoverá todo lo necesario para el estudio, administración, aprovechamiento, control, conservación del recurso hídrico, tanto del dominio público y privado en el territorio provincial. Eso habla de eso, dice el Código de Aguas en su primer artículo. Entonces tenemos un régimen jurídico, un sistema jurídico donde se reconoce el dominio originario de las provincias sobre el recurso hídrico, pero al mismo tiempo se observa una concurrencia con la nación, ya que la nación es quien dicta el Código Civil. Y si bien se ha avanzado en el ámbito del derecho público, en la publicidad, digamos, del recurso hídrico, en el ámbito del derecho privado, particularmente con la reforma del Código Civil y Comercial del año 2015, no hubieron grandes innovaciones y se privilegió o se siguió optando por una visión más privatista de la. Y bueno, la ley, luego, volviendo al caso de Chubut, la ley número 88 de Política Hídrica Provincial habla de un deber irrenunciable del Estado provincial y de la sociedad, la preservación del recurso hídrico. Bueno, estos análisis legales que los puede hacer cualquier ciudadano o ciudadana, digamos, los interpreté un poco desde la geografía y qué es lo que significan estos de dominio originario, de ver, bueno, y vamos a ir viendo y comparando con el caso de Quebec. En el caso de Quebec, el Código Civil ratifica o declara que hay algunas cosas que no son susceptibles de apropiación. Y esto es sumamente interesante, que son de uso común a todos y que se rigen por leyes de interés general y en ciertos aspectos por estos códigos. Notemos que el Código Civil, en este caso, es un Código Civil provincial, en el régimen del régimen mixto, del sistema jurídico mixto que tiene Quebec. Y bueno, y además, en el año 2009, se estableció una ley que afirma el carácter colectivo de los recursos hídricos y tiene como objetivo fortalecer su protección. ¿Cómo lo hace? Declarando a este bien común como parte del patrimonio común de la nación de Quebec. Y volvemos un poco a la cuestión de la nación, cuál es el fundamento, la necesidad del federalismo, digamos. La nación, tanto en Argentina como en Canadá. Vamos a ir profundizando ya hacia el final sobre este concepto. Y bueno, un poco trato de territorializar o de bajar un poco a las dificultades que teníamos, que muy bien la mencionó Olga al comienzo. Cómo las racionalidades económicas, los dilemas ambientales y las demandas sociales juegan o están en pugna por este bien común y este recurso cada vez más escaso, que es el agua. Y bueno, indagué un poco sobre el valor de los recursos hídricos, qué valor le otorgamos, no un valor monetario o mercantil, digamos, viendo si la gratuidad o la fijación de un precio responde realmente a una forma de regularlo y de controlarlo, si es necesario o si podemos hacerlo de una mejor manera. ¿Cómo hacer para administrar tanto la abundancia como la escasez, la contaminación, cuando hay demasiada agua, demasiado poca o demasiado sucia, como dice este informe de la ONU? Y bueno, ¿cómo pasar de la objeción a la participación? Sobre todo que es una gran cuestión democrática que nos atraviesa a todos los estados, tanto en el norte como en el sur. Estas democracias representativas que cada vez responden menos a los intereses o a las necesidades de los pueblos. Entonces, bueno,
pasamos de esas racionalidades económicas, dilemas ambientales y demandas sociales, que podemos por ahí profundizar en el caso tanto de Chubut o de Quebec, a ver cómo se gestiona la diversidad, tanto en la Argentina y en Canadá. Y en este sentido me interesé particularmente por la protección de los intereses de los pueblos originarios y de la diversidad de usuarios. Algo que resulta interesante también en nuestro cuerpo legal y de organización territorial es que en el año 94 también se ratificó, digamos, la preexistencia étnica y cultural, el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, el respeto a su identidad y al derecho a una educación bilingüe, intercultural, el reconocimiento de la personalidad jurídica, la propiedad comunitaria de las tierras, y algo que y la participación en la gestión referida a los recursos naturales. Esto me llamó mucho la atención, particularmente porque trabajo desde las actividades con pueblos originarios y reconozco también mi ascendencia originaria, no en los papeles, pero sí en mi piel, o en mi fisonomía, en mi identidad. Y me preguntaba, ¿qué participación en la gestión de los recursos naturales existe hoy en la provincia de Chubut particularmente, o de Río Negro, o del sur de Mendoza, o de Neuquén, de este postulado constitucional? Y bueno, fui a comparar, digamos, con la ley constitucional de 1982 de Canadá, quienes reconocen los derechos ancestrales y los tratados existentes, digamos, que antes de la Constitución se reconocen esos derechos ancestrales, y eso es sumamente interesante, ya que el Estado-Nación no surge del acto constitucional en sí, sino que se reconocen los derechos ancestrales. Y bueno, y reconoce a los pueblos originarios dentro de su diversidad, digamos, haciendo la distinción entre las primeras naciones, los inuit o esquimales, y los mestizos de Canadá, digamos, con diferentes categorías. Y muy interesante es esta noción de gestionar la diversidad dentro del derecho. Bueno, me pregunté un poquito más allá de este reconocimiento de derechos entre seres humanos, ¿qué hay más allá de lo humano, de lo no humano? Y bueno, me indagué un poquito sobre los derechos de la naturaleza. Y bueno, en ese sentido, hay un pequeño libro de muy fácil lectura, escrito por Eugenio Raúl Zaffaroni, pues de la Corte Suprema, donde dice que la naturaleza, aunque no esté sujeta a responsabilidades y deberes, y no esté facultada para representarse a sí misma, puede tener derecho y nada nos impide dar ese paso. Entonces, bueno, en el sentido de una ética de la gestión del agua, digamos, ¿qué está pasando con este movimiento, con esta necesidad que tenemos de preservar la naturaleza en la Argentina? ¿Cómo estamos? Nada lo impide. Entonces, bueno, ¿cómo podemos avanzar en este sentido? Y bueno, justo al mismo tiempo había un debate en Canadá sobre el reconocimiento de la personalidad jurídica del río San Lorenzo, que podría ser como una oportunidad, que no exclusiva canadiense, sino que podemos hablar del río Fanagüey en Nueva Zelanda, del río Atrato en Colombia, o de diversos ríos en el mundo, en los cuales les está reconociendo una cierta personalidad jurídica, sobre todo relacionada a los valores que transmiten estos cursos fluviales. Entonces, un poco el aprendizaje que pude tener de este reconocimiento de personalidad jurídica del río San Lorenzo es que esta posibilidad de elevar su estatus, siendo un río tan importante en la historia
del continente y bueno, de Norteamérica en particular, como un sujeto de derecho y de persona no humana, aseguraría el desarrollo como medio de vida y constituiría un ejemplo para otros ríos del mundo. Entonces, bueno, en ese sentido fue la investigación y bueno, llegué a algunas conclusiones sobre como la comparación entre los temas de gobernanza del agua entre Argentina y Canadá ha permitido conocer algunos fundamentos jurídicos de la organización territorial del agua en estos estados, particularmente, bueno, cuando indagamos sobre el federalismo, sobre el concepto de nación que utilizamos, por ahí los utilizamos a estos conceptos inconscientemente, pero bueno, que surgen de diferentes historias y que tienen connotaciones diferentes. El cuestionamiento del estatuto jurídico del agua, que revela diferencias significativas en la concepción del derecho, en el que se basan particularmente nuestras jurisdicciones provinciales. En este sentido, rescato sobre todo la noción del patrimonio común que tiene particularmente la provincia de Quebec, en contraposición a esta noción del dominio originario provincial, sobre todo porque los estados, ya sea tanto federal como provincial, han sido un vector de privatización muy importante de nuestros recursos hídricos. Y bueno, la comparación entre la gestión de la diversidad plantea también lecciones importantes en cuanto al reconocimiento de derechos ancestrales en estos territorios, que pueden conducir, disculpen, está mi hija, que puede conducir en estos territorios a enfoques innovadores de nuestra concepción de naturaleza, del otro, permite, digamos, nuevas concepciones del derecho que tendríamos que explorar en esta relación o en esta evolución de lo humano y lo no humano. Y bueno, ya para la conclusión, ya para entrar más en la reflexión y en los aprendizajes que pude tener en esta breve experiencia que tuve durante la primavera en Quebec, me traje una palabra inuit que significa ilipunga, que es ilipunga y que significa lo que aprendí. Yo aprendí. Bueno, un poco el desafío de cuidarnos, de colaborar y de compartir entre todos. Podemos ver esta imagen de arte inuit contemporáneo. Y si me permiten leer 2 segundos este pasaje de la exposición del Museo de Arte Contemporáneo de Quebec, dice tener cuidado o cuidarse los unos a los otros. Si la cultura inuit ha podido atravesar los siglos, es gracias a principios esenciales que son la colaboración y compartir. El arte contemporáneo continúa a expresar esos valores. El tema de la familia figura, entre otros motivos, algo corriente en las artes visuales inuit o esquimales, como los llamamos nosotros. Uno de esos principios, que es el Pisarnik, no sabría pronunciarlo bien, expresa la convicción de los inuit, de los esquimales, que la contribución al bienestar común es la forma la más respetable de liderazgo. Es también un símbolo de éxito, de madurez, de sabiduría. A ese principio está asociado el de Anguigaknik, que subraya la importancia de decidir por consenso y de compartir los recursos para el bien de la colectividad. Así que bueno, ese ha sido uno de los grandes aprendizajes que pude obtener de esta comparación y creo que, bueno, que nos interpela a todos. Muchas gracias y bueno, estoy abierto a preguntas, a comentarios. Muchas gracias, Franco. La verdad que hemos seguido atentamente tu disertación, es maravillosa. Desde ya y públicamente
y abusando un poco de tu generosidad, te vamos a convocar para el año 2023. Ya estamos con Olga imaginando una actividad porque tus trabajos dan para mucho más para divulgar. Así que no es para asustarte, sino para decirte que te queremos en otra oportunidad y dentro de lo posible en Rosario, para hacerte conocer la ciudad y para hacer una actividad con quienes de nuestro auditorio puedan también compartir el momento. Pero bueno, de esto hablaremos más adelante. Hay solamente comentarios que están diciendo, por ejemplo, Rubén Engel de la Tecnológica de Santa Fe, un gusto estar en un tema tan interesante y que Mendoza pudo generar un manejo del agua luego de varias muertes. Y la verdad es que Sí, todos hemos escuchado. me permito reaccionar al comentario. Sí, Mendoza logró generar un manejo del agua luego de varias muertes y es terrible, es algo que me atraviesa personalmente en mi historia familiar, digamos, de estas luchas entre vecinos por el agua. Pero bueno, creo que también la provincia y los mendocinos, lo digo como mendocino, tenemos que reflexionar a esa noción del dominio originario. ¿De dónde viene ese dominio originario y de quién es el agua? Lo digo particularmente por el problema que tenemos con la provincia de La Pampa, donde tenemos esa visión estatal, provincial, y nos jactamos de cierto federalismo, pero tenemos un federalismo de unión nacional, no de disolución nacional. Entonces, bueno, invito en este sentido a reflexionar un poquito más allá. Cuando hablamos de trasvases, de ríos, cuando hablamos de tener un manejo del agua donde no hay jóvenes, donde no hay mujeres, donde no hay pueblos originarios, donde no hay disidencias. Entonces, bueno, creo que Mendoza necesita, ¿cómo poder decirlo?, ayornarse, ponerse al día con sus instituciones. Más allá de jactarse de ser un modelo que hoy está vendiendo la consultoría al Estado de Israel, condenado por Naciones Unidas por cómo maneja el agua y ha dejado al pueblo palestino sin agua, creo que tendríamos que seguir insistiendo en aprovechar nuestros recursos, no solamente naturales, sino también humanos. Olguet, vos tenés mucho para aportar al respecto. Bueno, no más que el disertante, pero primero me conmovió que haya traído al pueblo inuit a esta charla, porque además, bueno, es otro de los motivos por los cuales tendrás, Franco, que estar en Rosario, porque Rosario tiene en la Universidad Nacional una Plaza Canadá y tuvo la maravilla hace 29 años de estar con un maestro del Ártico, David Pitukin, que hizo el único Inuyuk de América Latina. Esto es muy interesante. Digo, en esta palabra maravillosa que nosotros tomaremos para saludarnos entre todos y para pensar que efectivamente esto es lo que debemos hacernos, ¿no? Cuidarnos, colaborar y compartir entre todos. Pero ya que hablaste de Mendoza, también es una cosa interesante, digo, hablando de país a país y de gobernanza entre recursos naturales, que tiene que ver con lo que ocurrió también por la acción de algunas cuestiones de minería con algunas provincias de Argentina y de otros países latinoamericanos. No estamos hablando solo de Argentina, pero por ejemplo, así como hablamos del caso de Mendoza, podemos comentar el caso de San Juan. San Juan tiene un serio problema de agua, si lo conocerás, sin lugar a dudas, pero en la acción de la minería, los ríos de San Juan fueron contaminados. Esto también tiene que ver con gobernanza del Estado, ¿no?
digamos, con cómo el Estado se posiciona frente a su recurso natural, o, más allá de cualquier cosa, esta situación que tiene que ver con lo que es un recurso natural, y vos lo estarás viviendo porque por suerte podríamos imaginarnos los paisajes que te rodean, digamos, en esas provincias tan fantásticas, y entonces esta apropiación también de agua, como el caso del lago Escondido, como el caso de todas estas cuestiones que tienen que ver con efectivamente que las propiedades pasen a ser privadas cuando hay cursos de agua que efectivamente le pertenecen a todos, porque en realidad la naturaleza ha sido así. Y entonces me parece que estas cosas, que esta comparación, que esta triangulación que vos haces en tus estudios que tienen que ver con Canadá, sus sistemas, Argentina, pueblos originarios, de pronto se transforma en una gran muestra de lo que son las necesidades de reencontrarnos con quienes somos, qué cosas tenemos, más allá de los negocios. Y creo que eso es un poco tu mirada, ¿no? Cuando vos, como geógrafo, a mí siempre me llaman la atención los geógrafos porque tienen esta mirada que tiene que ver no solo por el territorio, no solo por el dominio, sino que además también bucean en la cuestión de la ley, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. Así que bueno, esta charla que te estoy dando y a todos es simplemente para decirte que bueno, nosotros con ASAEC, con Vivi tenemos muchos contactos con los inuit. Hay otros pueblos originarios maravillosos, tanto en Canadá como en el resto de América Latina y como en el resto de otros lugares como Australia, por ejemplo, Nueva Zelanda, que tienen otros problemas. Pero que uno pueda hacer una mirada reconociéndose como originario para decir, bueno, efectivamente esto que decían ancestros es tan importante y bucear en la ley y tener todos estos apoyos, efectivamente, digamos, nos reconfortan, ¿no? Porque cuando uno tiene una situación climática como la que estamos teniendo nosotros hoy y tenemos que estar cuidando el agua, uno siempre vuelve a algunos ejemplos medios extraños, pero abrir una canilla y tomar el agua es un beneficio que no todo el mundo tiene. Y nosotros en Rosario lo tenemos. Entonces es casi inevitable pensar cómo serían las cuestiones de reciclado de aguas en algunos lugares, cómo hay gente que en otra parte del mundo tiene más vapor que agua y sin embargo, digamos, pienso en otras ciudades, pero digo, este rescate de un bien tan preciado. Insisto en este término porque me parece que es importante, ¿no? Tenerlo como a futuro, entre tantas otras cosas que del planeta tenemos que cuidar, del medio ambiente, del desarrollo sostenido, de la agricultura de tal manera, de la cría de tantas cosas, digamos, o de lo que nos ocurrió y nos está ocurriendo con el plástico también, ¿no? Digamos, este gran avance de la humanidad que de pronto, por ser eterno, tiene este problema, es eterno, y entonces estamos invadidos de este tipo de cuestiones. Entonces, nada, comentarte, vuelvo al tema de los inuit, comentarte que hay otro lazo que te obliga a venir a Rosario, más allá de los contactos que tenés con la gente que investiga junto con vos, del taller ecológico y todo lo demás, de la Cátedra del Agua, que también existe en la Universidad de Rosario, y entonces de pronto van apareciendo estas cosas que el 2023 va a ser un año muy fructífero en esta cuestión de compartir entre todos, ¿no? Nos acercaremos mucho más. Así que era lo que quería comentarte. Gracias. Muchas gracias. Una reacción al otro, no sé, a ver si... Acá Rubén Egel deja Rubén, comentarios. de UTN Santa Fe. Chile y Bolivia se oponen a la minería del litio por mala utilización del agua. Exacto, ahora es difícil querer mantener... Bueno, habla un poquito del litio que... Sí. Sobre todo lo pude explorar, digamos, estando en Canadá y viendo que ya gran parte de su parque automotor es híbrido que funciona gracias a batería de litio, tanto no solamente el parque automotor, sino del automóvil particular, las bicicletas, bueno, y lo que representa eso en términos de emisión de gases, realmente
una inflexión. Y luego veo la situación en la que estamos nosotros, digamos, que no somos capaces ni de administrar el bien esencial, que es el agua, para ponernos de acuerdo en cómo administrar ese gran yacimiento que es el litio. Entonces tenemos que realmente favorecer el diálogo entre nuestras comunidades en este triángulo que está entre Bolivia, Chile Y y Argentina. Argentina. En este sentido, bueno, puedo recomendarles a otros jóvenes que están trabajando en este sentido, que estuvimos compartiendo cuando empezamos el pensamiento sobre los bienes comunes, eh, viendo cómo las comunidades hacían en Tilcara el chacu, digamos, como el manejo de silvestría de las vicuñas, donde muchos jóvenes comenzamos a, a ver otras formas de manejar los recursos naturales y luego derivamos en diferentes proyectos doctorales con diferentes bienes comunes. Eh, Así que bueno, creo que es un diálogo que se tiene que nutrir entre naciones, de igual a igual, entre Chile, Argentina, Bolivia, sobre todo con una visión eh, de la situación económica en la que estamos, digamos. Acá existe un consenso sobre los commodities que debemos repensar y repensarlo en nuestra perspectiva de nuestro pensamiento económico más genuino, que es el de la teoría de la dependencia, del rol de la colonialidad que ha tenido al interior de nuestros estados. Y en esto compararse con América del Norte es importante porque ellos también han sido colonia. Entonces, y han sabido bien defender sus derechos más allá de eso. Eh, Así que bueno, creo que el tema del litio también es sumamente apasionante, que necesitamos una discusión profunda, pero tendríamos que visibilizar a estos jóvenes investigadores e investigadoras que están trabajando en el tema y sobre todo ponerlo al pie de las comunidades, que son las comunidades quienes han sabido proteger y manejar los recursos como el agua. Así que bueno, a eso es lo que insto un poco a trabajar. Ese es otro mensaje. En San Juan se genera riqueza, como en Canadá, gracias a la compañía que invierte en Argentina. Es complejo hablar desde una visión pampacéntrica. Bueno, yo lo hablo desde la periferia. Estoy en Chubut, donde tenemos un solo río de 47 metros cúbicos que alimenta casi a medio millón de personas, que permite, digamos, establecerse en estas latitudes, con un clima semiárido, donde hay un proyecto canadiense de explotación de minerales, y en el cual la población, que no hablo de las asambleas del agua, hablo de los diferentes movimientos sociales, han impedido que el Estado, hablo del Estado con una E grande, tanto nacional como provincial, haga ese negocio para beneficiar supuestamente a la población local. Sabemos que en San Juan ha tenido un efecto económico, ¿qué podemos decir? Interesante, pero bueno, Mendoza ha hecho algo diferente también, pero bueno, creo que tenemos que un poco, a ver, como deconstruir un poco la idea del desarrollo, qué es lo que queremos, seguir corriendo atrás de qué se nos está pasando el tiempo. La pandemia nos hizo dar cuenta que los límites eh, eran muy sutiles, digamos, de lo que podemos transgredir en términos de, de organización como humanidad. Entonces, la visión pampacéntrica, creo que todos tenemos una visión eh, colonial con respecto al desarrollo y tenemos que buscar un poco nuestras raíces americanas o argentinas, o una verdadera vía al desarrollo
no es un término que me gusta utilizar, pero bueno, en un sistema de economía de crecimiento lineal en un mundo finito, bueno, ahí hay una contradicción. Entonces, bueno, creo que hay cosas que retrabajar con respecto a eso. Sí, claro que sí, Franco. La verdad que aparecen algunas aristas que son altamente controversiales, otras que son dilemáticas. Bueno, contarte que estamos todos muy enganchados, que nos encantaría seguir charlando y debatiendo sobre estas cuestiones. Tenemos muchos compañeros en sala que agradecen tu charla, destacan la excelencia de la misma, pero me parece que nos podríamos quedar con una reflexión de Rubén Esquel, que se termina de despedir porque tiene que hacer tiene que ir a una colación, y nos dice que debemos trabajar con el ser humano, sus necesidades y sus adelantos. La verdad que por allí quizás hay una de las claves para poder entender esto frente a lo cual nos estamos encontrando. Poder, no sé si resolver o echar luz sobre estas cuestiones dilemáticas. Bueno, excelente disertación. Bueno, ha sido un gusto después de esta semana hiper concentrada, con muchos eventos emotivos por ahí, quizás no ha sido lo suficientemente claro, bueno, pero es algo que está trabajándose y ya en algún momento será un gusto poder acercarme a Rosario, que es quizás uno de los pocos rincones del país que no conozco. Pero te esperamos, ya vamos a acordar tu visita. Mira, una colega tuya, seguramente Sonia Alarcón, nos dice que en Chubut un solo río y debemos abastecer a los cruceros de Puerto Madryn. Bueno, eso también pinta. Muchas gracias. Sí. Pinta absolutamente la situación. Bueno, gente linda, nos quedaríamos mucho tiempo más, pero llegó el momento de cerrar. Como habrán visto, Darío y Olga, hemos hecho un cierre verdaderamente digno de todo lo que fue todo el programa. Todo este programa Conectando Agendas, en el cual nos hemos encargado de poder localizar a estos becarios que son expertos, profesionales, investigadores, que tan generosamente han cedido su tiempo y han divulgado mucho conocimiento. Franco, en vos agradecemos a todos los que han pasado por este ciclo de charlas y a todos nuestros amigos que conforman este nutrido auditorio y que nos han acompañado de manera sostenida desde el mes de abril por este año y, como les decía antes, desde el año 2020 en plena pandemia. Por este año tenemos que hacer el cierre y les agradecemos muchísimo la fidelidad, el acompañamiento, el hecho de estar siempre atentos a nuestras charlas y participar. Con el cierre les haremos llegar los links para que puedan revivir todas estas charlas, si bien ya las pueden ir viendo en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube de ASAEC. Pero en el mail de salutación de fin de año les haremos llegar todos los links de todas las charlas, al igual que ustedes, Franco, nuestros disertantes, que también tendrán los enlaces para poder verse. Bueno, mis queridos Olguet y Darío. Bueno, Olguet, ¿alguna palabrita de cierre para que luego nuestro vicerrector haga el cierre formal a que nos tienes acostumbrados? Bueno, no, simplemente agradecerte, Franco, la mirada sobre un tema tan interesante y realmente saludarlos a todos, desearles lo mejor. Me parece fantástico volver a retomar el tema de esta maravillosa palabra inuit que tiene que ver con cuidarnos, con colaborar y compartir entre todos. Creo que debería ser un lema de tranquilidad, más allá de las altas temperaturas, y comprometer efectivamente que haremos todo lo que haya que hacer para que Franco esté con nosotros el año próximo, en alguna situación que tenga que ver con poder seguir desarrollando estos temas. Así que gracias, Franco, por tu gentileza,
por tu predisposición y por la maravillosa investigación que estás llevando a cabo, especialmente con un tema que creo que es, como todos los otros que hemos mencionado, lo que hay que empezar a trabajar fuertemente. Gracias. Y ahora sí, el cierre del programa de este año 2022. Adelante, Darío. Bueno, Vivi, nuevamente Franco, muchísimas gracias por tu ponencia que realmente, como dije al principio, nos iba a dejar un montón de información que tal vez la mayoría, por lo menos en mi caso, no teníamos. Yo te cuento que nosotros tenemos una forma de cerrar estas actividades tradicionalmente, donde aparte de agradecerte a vos y a toda la audiencia, por supuesto, Sofía, Viviana y Olga, muchas gracias. Nos vamos, pero nos vamos hasta el año que viene. Felices fiestas, el mejor 2023 para todos los argentinos que nos lo merecemos y nos hace tanta falta. Y permítanme que me salga de todo tipo de protocolo. Vamos a Argentina el viernes que tenemos que ganar. Gracias a todos, felices fiestas. Hasta la próxima.